Muy buenas noches, bienvenidos a esta noche María Cela. Como siempre, ya es costumbre en los últimos 2 meses y algo que llevamos en cuarentena desde nuestros hogares haciendo este programa, Diana Lora y una servidora. Hoy tenemos un programa muy interesante, una entrevista central con el candidato por el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, Luis Abinader, y también en el día de mañana tendremos a Raúl Di Blasio, al doctor Rafael La Antigua, que reside en los Estados Unidos. El viernes tenemos a Santiago Cruz, el cantautor colombiano. Una semana que va a terminar maravillosa, celebrando esta apertura que se ha hecho en primera fase en República Dominicana. Buenas noches a todos. Y claro, vamos a dedicar prácticamente todo el programa a esa entrevista al candidato del PRM para tratar de abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Pero yo creo que es bueno, María Cela, que empecemos con una buena noticia, y es la donación que ha hecho la empresa Claro en colaboración con Huawei y también con el gobierno de la República Popular China de un nuevo sistema diagnóstico auxiliar denominado Solution City Chest Image al Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago. Y es un sistema basado en inteligencia artificial adicional al que recientemente fue entregado al Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana, que contribuye con la detección temprana de la neumonía ocasionada por el coronavirus a través de imágenes médicas que permiten el análisis de una tomografía computarizada del tórax en alta resolución. Enhorabuena, tiene un costo de $200,000. Enhorabuena a Claro por esta donación tan importante para contribuir con la batalla contra el coronavirus en República Dominicana. Y vamos a empezar inmediatamente con esta entrevista central. Tenemos con nosotros a Luis Abinader, candidato por el PRM para las próximas elecciones el 5 de julio. Muy buenas noches, Luis. Bienvenido. Gracias por estar con nosotras. Bueno, buenas noches, jóvenes. Gracias, María Cela. Gracias, Diana. Muy contento de estar aquí con ustedes. Nosotros también de tenerte en medio de esta campaña que debe ser muy sui generis. Ya nos contarás sobre lo que estás viviendo. Pero bueno, hoy fue el primer día de la apertura en fases. Es un día muy importante para más de 600,000 dominicanos y para todo el país, porque tenemos cierto temor de cómo va a ser manejado todo esto en estas 2 semanas. Pero hay que reconocer que la pandemia o no nos ha tratado tan mal o ha sido manejada bastante bien porque no se ha sobrepasado nuestra capacidad de respuesta sanitaria. A mí me gustaría saber si tú hubieses sido presidente, y me permiten el tuteo porque ya él me dijo que lo tuteara, si hubieses sido presidente en un momento como este, ¿qué hubieras hecho diferente con relación al manejo de la pandemia? Mira, María Cela, el día 17 de marzo, el presidente Medina habló al país y nosotros el día 18 también hablamos y pudimos explicarle al país lo que nosotros pensábamos en nuestras recomendaciones. Y son las mismas, en una parte son las mismas decisiones que hizo el gobierno y en la parte de salud fueron algo diferente. Empezando por la parte de salud, nosotros lo que hablábamos era en esos momentos, estamos hablando en marzo, hace 2 meses, debía de tener una cuarentena más drástica para que fuera una cuarentena menor, para que el confinamiento fuera menor y poder parar el contagio comunitario que en ese tiempo era mínimo. Y con la experiencia que tenían otros países que habían sido exitosos en controlar la pandemia, como es el caso de la misma China, que después que aprendió y con unos errores que cometió al principio, el caso de Corea del Sur, Australia, otros países, lo que ellos hablaban era de todo el que fuera positivo, que diera positivo en las pruebas, que fuera aislado socialmente. Incluso el embajador de China aquí en varias ocasiones dijo, no manden a la casa a los que dan positivo, aun cuando tenga síntomas leves o fuese asintomático. Por eso nosotros pensamos que se deberían de crear muchísimos centros de aislamiento para aislar a esas personas y que no se contaminaran. China decía que en China las viviendas eran muy pequeñas y que se aglomeraban. Igual que aquí. Y aquí es peor, aquí en 20 metros cuadrados tú tienes 6, 7, 8 personas. Y yo creo que eso aumentó el contagio comunitario. Nosotros tenemos un alto en relación con la población, María Cela, nosotros tenemos un alto
nivel de contagio. Y claro, pero reconoces que por lo menos en la parte sanitaria, que era el gran temor de la población. Ahí de voy. que, ok. Sí, entonces, sí, en la parte, entramos en el verano, y tú sabes que también con el verano, con este sol a 30 grados, pues también era previsible de que el contagio iba a ser menor. Evidentemente se tomaron decisiones correctas y también otras decisiones que yo pienso que pudiesen haber disminuido el contagio comunitario, como el que yo te dije, que era de aislar a todo el que estuviese ya infectado. ¿Cuál es la regla que se ha aprendido internacionalmente que funcionó con esta pandemia? Muchas pruebas para identificar, y especialmente en los primeros momentos, para identificar las personas que estaban contagiadas, aislar a esas personas contagiadas y parar el contagio comunitario, y tener preparado también las medicinas que funcionaron durante este proceso. Porque además, como todas las enfermedades, María Cela y Diana, mientras si tú la detectas en el menor tiempo posible, pues puede tener cura. El problema de esta enfermedad es después de los 8 días, cuando ya entra y se convierte en neumonía, ahí es que viene el mayor nivel de letalidad. El gobierno tomó medidas que fueron acertadas y otras medidas que yo entiendo que no fueron las correctas para... ¿Cómo cuáles? Parar. Yo pienso que debió desde el principio hacer mucho más pruebas. Si nosotros hacíamos... Pero no había pruebas en el mercado internacional. Todos los países estaban compitiendo. Incluso Estados Unidos tenía problemas, en Europa también, en España. Tenemos que dividir, María Cela, las pruebas. Una prueba son las PCR, que sí eran las que tenían limitaciones y todavía las tienen, que son las más seguras, y otras eran las pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas existían en el mercado. Y tenemos pruebas de que se trajeron por diferentes vías. Incluso el gobierno renunció y una de las críticas que tenemos es que desde el principio politizó también y quiso politizar la solución de esta pandemia en candidatos oficialistas. Pero las otras pruebas, que son las pruebas, las kits, las pruebas rápidas, sí existían en el mercado y mucha gente trajo rápidas. ¿Cuáles son las diferencias entre una y la otra? Entre la PCR tú no tienes que tener síntomas. Sin embargo, para las otras pruebas rápidas, sí ya tú tienes que tener un síntoma, que el primer síntoma es la fiebre, el dolor de cuerpo. Entonces inmediatamente tú le das una de esas pruebas rápidas y te confirma ya lo que te dicen los síntomas de que tienes el COVID-19. Entonces, pudo haber realizado. E inmediatamente se realizaba a las personas que tuvieran síntomas, entonces se aislaba. Y yo pienso que de haberse hecho eso, nosotros pudimos tener un menor nivel de contagio. Claro, tú tienes países, por ejemplo, en África, y principalmente en el centro ecuatorial, de donde hay mayor calor, en África, por ejemplo, que prácticamente la pandemia no se ha expandido. Y en otros países de Latinoamérica también, con la excepción de Ecuador, que se manejó de manera muy equivocada, y también Brasil, que el gobierno prácticamente obvió la enfermedad, pero en los otros países se ha manejado de manera muy correcta. Ahora, Luis, sí, aquí se ha iniciado ya la reapertura. A partir de hoy, muchísimo más gente sale a la calle. Cuando se inició la cuarentena a mediados de marzo, todavía el virus no estaba en todas las provincias del país. Hoy ya está en el país completo. Muchos países que han abierto luego han tenido que volver hacia atrás y poner medidas todavía más restrictivas. ¿Cuál es el temor de ustedes en este momento? ¿Cómo eso podría afectar la pérdida en términos de pérdida de vidas humanas, pero también en términos de las elecciones? Sí, mira, Diana, por eso era que yo decía que nosotros pensábamos que al principio, para salvar vidas, teníamos que ser más drásticos. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que este país no resistía más de 2 meses de confinamiento, más de 2 meses de cuarentena. El tema ahora no es si es recomendable la cuarentena o no, es que económicamente ya no se sostenía. Fíjense que incluso la pequeña y la mediana empresa dijo, o ustedes abren o nosotros vamos a abrir la próxima semana. Entonces, a eso era que nosotros pensábamos que no se debía llegar, que debíamos de tomar mucho más medidas drásticas
desde el principio. Sí. De haber sido yo presidente, a la semana de empezar, después del día 17, que se anunciaron estas medidas, como pasó hace unos días, yo hubiese contratado un avión especial, que están todos ahora disponibles, todos los aviones del mundo están disponibles porque no hay ese tránsito, y lo hubiese traído hablando con los presidentes de diversos países, con toda la medicina posible disponible en ese momento, comprando nosotros directamente. Y otra de las críticas que podemos hacer, María Cela y Diana, son esas licitaciones en momentos en que el país estaba en una crisis, unas licitaciones totalmente infectadas de corrupción, a sobreprecio, y donde se quebraron todas las reglas de compra que deben de existir, y mucho más en cualquier compra y mucho más en este momento. Y esa es otra crítica de querer aprovecharlo también para corrupción. Bueno, este es un periodo especial en todos los sentidos, porque estamos en el medio de una pandemia mundial, pero también en el medio de un proceso electoral, acabando de salir de una crisis electoral, de unas elecciones en el medio del inicio de la pandemia, y ahora abocados también a unas nuevas elecciones. Ustedes están haciendo, como decía el otro día un periodista aquí en Esta Noche María Cela, una campaña sui generis, llamada, podríamos titularla, asistencialista. ¿Tú te has sentido en desventaja con relación al candidato del oficialismo en ese sentido? Porque a él lo hemos visto en las calles, en horarios de toque de queda, en desinfección, lo hemos visto enviando aviones, viajando a China, trayendo material, distribuyendo, haciendo un despliegue de recursos importante. Sin embargo, a ustedes se les ha criticado mucho que si las 40,000 pruebas, que si por fin cuando llegan, que los hospitales, que si se inundó, que si no. Y a mí me gustaría saber si te has sentido en desventaja y de dónde han salido los recursos en un caso y otro para esa ayuda asistencial que están haciendo los candidatos como forma de promover también sus campañas políticas, o es la única manera. Yo quiero, sobre ese tema, quiero volver atrás y después responderte también esta pregunta que me haces. Lo primero es que el día 18, nosotros llamamos a una gran unidad nacional, como debió ser con esta crisis, como se hizo en la mayoría de los países, que nos sentáramos todos a atender, que había gente muriendo, dominicanos, de todos los colores, de todos los partidos, que estaban muriendo, y que lo que necesitábamos era hacer medidas conjuntas y olvidarnos durante este tiempo de la política. Eso era lo que nosotros queríamos. Nosotros aportar con uno más, obviamente bajo el liderazgo del gobierno, porque claro, así era que debía de ser, pero nosotros y nuestros técnicos aportar. Esa es una de las acciones que nosotros no entendemos por qué no se hizo, por qué no nos llamaron a nosotros. Claro, no se hizo, ¿por qué? Porque ellos quisieron aprovecharlo políticamente. En vez del gobierno mandar a comprar las pruebas, mandar a comprar aquello, entonces delegó en el candidato oficialista para hacer eso. Yo te pediría que fueras tú que le preguntara a él de dónde sacan los recursos. Nosotros sí, los recursos que teníamos, los pocos recursos que teníamos en campaña, nosotros y amigos lo dedicamos a ayudar en los sitios que nosotros más se necesitaba. Y yo quiero decir lo siguiente, primero. Fuimos los primeros que dijimos de las pruebas rápidas, que debían de traerse. Y lo hicimos con dos objetivos. Primero, traerlas, como de hecho la hemos traído, y hemos repartido más de 25,000 pruebas. Lo que pasa es que es muy difícil a los bots que están en las redes sociales, María Cela, tú conoces de eso, convencerlos de que no la traímos. Pero, por ejemplo, ayer ya solamente a Cruz y Minian le hemos dado unas 1,350 pruebas. ¿Cuántas se han repartido de las 40,000? Ayer me parece que Mario Lama, que es el que está llevando ese proceso, hemos repartido, me parece que 22,000. Pero quiero decirte, para decirte todos los otros aspectos, nosotros hemos repartido más de 70,000 raciones alimenticias de esfuerzo de compra de nosotros y también de productores agropecuarios que en gran parte del país nos apoyan a nosotros, que han tenido un exceso coyuntural en este momento debido a la cierre de los hoteles, a la baja de la demanda, y que el gobierno, en vez de comprárselo ellos para entonces repartirlo a través del gabinete social, porque muchas familias están en situación difícil, no lo han hecho y ellos han decidido repartirlo a través de nosotros. En el caso de los hospitales, nosotros no nos inventamos esos hospitales temporales. Esos hospitales temporales es lo que pasa en todas partes del mundo.
cuando hay crisis de este tipo, que tú aumentas las camas para llevar ahí a los pacientes de menor gravedad, que era nuestra idea. Y ellos lo han tenido que hacer también. Pero siente, Luis, que le han puesto trabas a ustedes para hacer esas donaciones. Ahí voy. Y nosotros ofrecimos 5 porque aquí hay una compañía amiga que tenía 5, o sea, tenía la capacidad para construir más. Pero ofrecimos 5, que era lo que nosotros podíamos cubrir, y ellos cubrían una parte también, esa compañía, para ayudar a los hospitales, especialmente regionales. Muchos de ellos tuvieron varios tiempos, 2 o 3 semanas completamente llenos, y nosotros presionamos para que eso fuera así. Y no fuimos nosotros que pedimos. Yo lo ofrecí en San Francisco de Macorís porque era donde estaba la principal crecimiento de la pandemia, y el gobierno dijo que no, que ya lo estaba construyendo ahí y que lo instalara en La Vega. Y nosotros lo instalamos en La Vega y el Servicio Nacional de Salud lo instaló. Lo que pasa es que el ministro de Salud, que es diferente a Chanel Rosa del Servicio Nacional de Salud, pues ha manejado esto con todo un criterio político. Para que ustedes sepan, esas pruebas que nosotros hemos repartido, y lo hemos repartido a través de hospitales públicos, de hospitales privados, todavía nosotros no hemos recibido la aprobación, con 3 cartas que le hemos enviado, no hemos recibido la aprobación del Ministerio de que sean utilizadas. De repartir. Nunca Salud Pública aprobó que ustedes trajeran y repartieran las pruebas. Mientras entonces venía el otro candidato y él iba a langar del otro candidato a recibirla. Pero más aún, señores, nosotros no estamos en la obligación de hacer un hospital temporal. Nosotros lo hacemos con un esfuerzo extraordinario. Y lo que nos hacen es, especialmente el ministro, ponernos muchísimas trabas. Porque él está, además de que tiene una misión política, ha ido 3 veces a recibir ayuda de langar, él está molesto, parece, porque no quiere transparencia, porque se le ha acusado de falta de transparencia, y le acusamos otra vez de falta de transparencia en todas las compras que él ha realizado. Luis, pero toda esta ayuda asistencial en medio de esta pandemia está reflejando la dependencia que tienen los dominicanos de este tipo de ayudas, de tener que exponerse a hacer unas filas para recibir una cajita, para recibir una fundita, y obviamente en este momento se las reciben a todo el mundo. Si va el gobierno le da una, la cogen, y si va a la oposición y le da una, también la cogen. Pero esto no debería ser manejado así, de esta manera. Es así, pero quiero explicarte, Diana. En el caso del hospital de Villa Vázquez, el hospital de Villa Vázquez fue un requerimiento del municipio y de toda la población, incluyendo PLDistas de Villa Vázquez. Y lo hicieron a través del alcalde y a través del padre y del pastor y todo. Y fue Chanel Rosa del Servicio Nacional de Salud que nos dijo dónde debíamos ubicarlo. Nosotros teníamos un lugar especial para ubicarlo ahí. Él nos dijo, no, vamos a ubicarlo aquí, que era donde estaba un hospital. Porque es bueno que la gente sepa que en Villa Vázquez habían casi 4 años sin hospital. Sin hospital. No para COVID, no, sin hospital. Bueno, pero han sido útiles los hospitales al final, los que ustedes montaron. En La Vega se han tratado y se le han hecho pruebas, me parece que a 1.500 personas. En el caso de Villa Vázquez es un hospital completo que hemos hecho, que debió de hacerse, y da vergüenza que las autoridades no lo hiciesen, por lo menos profesional, anteriormente, porque ahí no había nada. Yo quiero que ustedes hubiesen asistido cuando nosotros lo pusimos ese todo eso en funcionamiento. Y todo eso con los recursos de la campaña, o sea, con los recursos del PRM para hacer campaña. Claro, entonces, a mí me parece fantástico que usen los recursos de campaña para ayudar a la gente, en todos los sentidos, y no para vallas o anuncios o llamadas telefónicas. A mí me parece fantástico. Totalmente de acuerdo contigo, Maricela. Ojalá fueran siempre así, pero tenemos que hacer una pausa. Seguimos conversando dentro de un instante con el candidato a la presidencia por el PRM, Luis Abinader. Muchas preguntas nos quedan hacerle. Ya volvemos. Continuamos conversando con Luis Abinader, que ha hecho un hueco en su agenda de campaña en estos días previo a las elecciones del próximo 5 de julio para responder nuestras preguntas. Diana le había hecho una pregunta anteriormente. Luis, adelante. Sí, mira, Diana, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Que más en estos momentos o en cualquier momento, esas ayudas sociales con esas grandes filas, yo pienso que eso es algo indignante para la gente.
Y una de las propuestas previo a esta pandemia que nosotros habíamos hecho era que cualquier ayuda social de nuestro gabinete social, que lo vamos a continuar obviamente asistiendo desde que estemos en la presidencia, nosotros lo vamos a hacer a través de las organizaciones de la sociedad civil, a través de las iglesias. Y en este momento lo estamos haciendo así. Lo poco que estamos dando, que lo estamos dando en todo el país con una ruta solidaria que hemos hecho, lo estamos distribuyendo en las iglesias, las juntas de vecinos, directamente a los hospitales públicos, lo que es la medicina. Y nosotros hemos recorrido hoy ya el 90% del territorio nacional. Ningún otro político ha caminado en este último mes como hemos caminado nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero también a la candidata presidencial Raquel Peña, que mientras ella está en el norte, yo estoy en el sur y viceversa. O sea, nosotros hemos llegado a todo el territorio nacional con esta ruta solidaria, porque en estos momentos la gente, y más hasta el día de hoy, que fue que se empezó a normalizar el país, la gente estaba en su casa, la gente no, esos trabajadores informales no te estaban pasando y esa familia muchísimo trabajo. Y le quisimos llevar algo de aliento y de ayuda y de esperanza. Estamos en el medio de una pandemia y mucha gente aduce, bueno, cambiar de caballo cuando se está cruzando el río, eso es peligroso porque ya esta gente tiene controlada la pandemia y tienen controlado todo lo que van a hacer para recuperar la economía. En el caso de que ustedes ganaran, ¿cuáles serían las primeras medidas de salud y cuál sería ese equipo de salud que trabajaría con el PRM? Y no solamente eso, sino también económicas para reactivar la economía. Ayer el candidato presidencial, el candidato del oficialismo, decía que en 3 meses ponía a volar el país. ¿Es posible hacer eso? Mira, María Cela, los que no pudieron manejar el país correctamente en los momentos de bonanza, donde había una economía internacional muy favorable, menos lo van a poder manejar en la crisis. El problema que nosotros heredamos, como dijeron los obispos y dijeron la mayoría de las personas que conocían, incluso ellos mismos, era que teníamos un sistema de salud sumamente débil, donde no se le habían asignado los recursos disponibles para atender esta pandemia. Entonces, nosotros sí, inmediatamente, y hemos hecho varios programas donde estuvo nuestro equipo de salud, y eso se ha presentado en diversos programas de televisión y también en telecable, donde hemos presentado el único plan aquí que nosotros teníamos que funcionaba en relación con la pandemia. Ahí estuvo el doctor Jesús Félix Iglesias, Plutarco Arias, estuvo el doctor Mario Lama, estuvo el doctor Víctor Atala, el doctor Daniel Rivera también de Santiago, una gran cantidad de médicos con mucha experiencia, personas además muy transparentes y muy capaces que vamos a manejar esta o cualquier otra pandemia con el mayor éxito. Luis. Ustedes vieron también en términos económicos, nosotros presentamos nuestro equipo económico, hicimos una presentación exactamente como nosotros íbamos a hacer y a lograr la reactivación económica de nuestro país. ¿Tú crees que un gobierno con estos niveles de corrupción que aún en estos momentos se está haciendo, cuando no han manejado ni han logrado mejorar ninguno de los indicadores sociales de la población, aún en momentos, como dije, de bonanza, van a poder manejar la crisis? Todo lo contrario, es urgente, es necesario, es imprescindible un cambio de estilo de gobernar para nosotros, que esta crisis sea el menor tiempo posible y relanzar y reactivar la economía mucho más fuerte que nunca, eliminando muchísimas distorsiones. Los únicos que podemos hacer eso somos nosotros. Luis, precisamente con ese tema de corrupción que tú acabas de tocar, ayer Raquel Peña decía que no va a haber borrón y cuenta nueva con la corrupción en un gobierno del PRM, pero yo quisiera saber si habrá persecución de los casos de corrupción de este gobierno, del gobierno del PLD, si usted ganara la presidencia. Casos como el Odebrecht, por ejemplo, que hoy día no hay un preso. Sí, mira, Diana, nosotros hemos dicho, hemos repetido muchas veces que vamos a crear un Ministerio Público Independiente. Ese Ministerio Público Independiente, que va a ser un hombre o una mujer, tiene que atender todos los casos pendientes de corrupción. Y nosotros vamos a tener una Contraloría activa y una Cámara de Cuentas verdaderamente independiente. Y como funciona un gobierno transparente, un gobierno donde se elimine completamente la impunidad, es haciéndose esas auditorías,
que lo haga la Contraloría, que la haga la Cámara de Cuentas, y enviándolas entonces a una Procuraduría verdaderamente independiente. Y no importa el color del partido que el que haya cometido un hecho ilegal, ese ya va a tener que responder a la justicia, a una justicia independiente. Y si fueran funcionarios de su gobierno, si usted ganara la presidencia. Ahí iba. Es muy fácil tú someter a la justicia lo de todos los otros partidos. Lo difícil es someter a la justicia lo de tu propio partido. Y por eso es que vamos a tener un procurador o procuradora independiente, donde nosotros no nos vamos a involucrar, aún sin hacer el cambio constitucional. Nosotros lo vamos a nombrar totalmente independiente y le vamos a decir, miren, desde hoy usted está nombrado o nombrada como procurador y usted va a decidir todas las acciones sin ningún tipo de presión ni del presidente ni de ningún miembro del Poder Ejecutivo. ¿Cómo garantizar que sea independiente? ¿Cuál sería ese mecanismo? Bueno, en un primer momento, Diana, el compromiso de que cuando tú nombres una persona ahí de reconocida honestidad e independencia, esa persona, nosotros no le vamos a tener ningún contacto con ella y esa persona tampoco va a aceptar ningún contacto ni ninguna presión en ese sentido. Y en el momento en que se pueda hacer la reforma constitucional, que ya sea de manera constitucional, que se nombre y no pueda ser sustituida por... ¿Pero que se nombre por quién? Bueno, es que ahora María Cela va a tener que ser nombrada en este momento por el presidente, porque si no, nosotros vamos a tener que empezar una reforma constitucional. Y yo no sé si es conveniente para el país hacer esa reforma constitucional inmediatamente después del 16 de agosto. Pero es una promesa que se cree un organismo independiente para que no nombre al procurador, al jefe del Ministerio Público, y que no tenga que ser nombrado por el presidente, porque siempre va a haber escepticismo. Si está nombrado por el presidente, es alguien que quizás se va a deber moralmente al presidente. Bueno, depende de que está nombrado, María Cela, porque aquí hay personas que tú lo nombras, que tú sabes que son totalmente independientes. Y nosotros vamos a buscar en un primer momento ese perfil. Ahora, lo ideal es inmediatamente hacer una gran reforma donde entonces nosotros podamos hacerlo ya de manera constitucional, que sea por varios organismos colegiados que sean nombrados. Lo que asegura a la población es que de cualquier día la persona que va a estar en la Procuraduría va a ser una persona totalmente independiente y que desde el Poder Ejecutivo no va a haber ningún tipo de presión para sus acciones. No va a haber vacas sagradas, porque yo recuerdo que Hipólito Mejía decía, a los presidentes no se les toca. Nosotros siempre hemos visto que se tocan los de abajo, nunca los de arriba. Me gustaría saber eso. Y por el otro lado, hay mucha gente que critica el hecho de que, a pesar de que el eslogan de ustedes es el cambio, ustedes están asumiendo a muchas personas que no representan un cambio. Poniendo ejemplo, Amable Aristis, Roberto Salcedo, el mismo Leonel Fernández, con quienes han hecho pactos y pudieran seguir haciendo pactos en un futuro si hay una segunda vuelta. La justicia va a ser igual para todos. Todos vamos a ser iguales para la justicia. Ni vamos a tener vacas sagradas de hoy ni vacas sagradas de mañana. Todos van a ser y van a ser medidos por la misma. En relación con cualquier persona que nos apoye, nos pueden apoyar muchas personas. Nos han apoyado, yo creo que lo mejor de una gran parte del país que quiere un cambio, que está identificado con ese cambio. Pero han habido nombres que no son muy simpáticos. Claro, han habido otras personas que nos han apoyado. Eso no implica ningún cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Yo quiero decir, claro. Pero usted no cree que hay ciertos apoyos que más que ayudar restan. Pero si puedo responder. O sea, si me sí, no un paredón, Luis, no es un paredón. Lo que pasa es que como tenemos poco tiempo. Sí. Oigan, señores, yo no negocio mis principios. El que me apoye a mí tiene que apoyarme sabiendo que en el gobierno va a haber un cambio. Mis principios son innegociables. Innegociables. Eso nosotros vamos a hacer el cambio que requiere la República Dominicana. El cambio somos nosotros,
Que gente quiera decir, sí, quiero apoyar ese cambio, quiero apoyar esas ideas, lo pueden hacer, pero nuestros principios son y serán los mismos y no serán variados en ninguna medida. Una pregunta que vamos a dejar en el aire. ¿Qué opina de Leonel Fernández hoy? Hacemos una pausa. Cuando regresemos, concluimos con el candidato presidencial al PRM, Luis Abinader. Ya volvemos. Y continuamos conversando con Luis Abinader en este segmento. Le acabamos de dejar una pregunta en el anterior. ¿Es posible que ustedes necesiten el apoyo de la fuerza del pueblo en el caso de que hubiese una segunda vuelta? Aunque la gente de la fuerza del pueblo dice que van a competir con ustedes. Pero bueno, todo el mundo está ganado en estas elecciones, porque eso es lo que hemos oído de todos. Si necesitaran de ese apoyo, ¿lo utilizarían? ¿Cuál sería el compromiso con la fuerza del pueblo? ¿Y cuál es su opinión sobre Leonel Fernández hoy? Yo te repito lo que dije anteriormente. Mis principios son innegociables. Nadie puede discutir con nosotros cambiar esos principios. Si es así, yo prefiero no hacer un acuerdo con ninguna persona si nosotros tenemos que cambiar esos principios. Ahora, en el momento actual, no se va a necesitar una segunda vuelta. Nosotros nos vamos en primera vuelta y ustedes tienen acceso a muchas encuestas independientes. Y hoy nosotros ganamos. Es el problema. Bueno, nosotros ganamos hoy con más de un 54%. Esa es la realidad. Todas las encuestas que nosotros publicamos para las elecciones municipales fueron casi exactas. Si ustedes buscan las que nosotros publicamos, fueron encuestas exactas, muy distantes a las que publicó y las que usan como propaganda el partido oficialista. Bueno, es que las últimas independientes que vimos, de las que más aciertan, que fueron a principios de marzo, como la Mark Penn, como la Greenberg, efectivamente lo daban a usted ganando en primera vuelta, pero lo que dice el oficialismo es que en estos 2 meses de manejo de pandemia, eso ha cambiado. ¿Qué tanto puede haber cambiado, Luis? Eso no ha cambiado en términos de nosotros irnos en primera vuelta. Y al contrario, en las últimas semanas eso ha ido mejorando. Y esa es la realidad y ustedes lo van a ver. No se hablaba de que ellos iban a arrasar. Hasta el mismo presidente dijo que ellos iban a arrasar unos días antes de las municipales. En el caso de Leonel, a mí no me gusta opinar de otro candidato. Él está compitiendo con nosotros. Ahora mismo él es candidato y dice que va a estar en una segunda vuelta. Entonces, yo no quiero opinar de quién va a estar en una segunda vuelta, si es Leonel, si es Gonzalo. A mí me gusta hablar de nuestra propuesta. Y nuestra propuesta es muy diferente a la propuesta que tiene Gonzalo y a la propuesta que tiene Leonel. Es una propuesta de cambio en la República Dominicana, es una propuesta de crear empleos realmente de valor, es una propuesta de aumentar en 40,000 millones de pesos el gasto de salud, que lo hablábamos previo a la COVID-19, es de hacer una verdadera revolución educativa, convirtiendo la mitad de los liceos en politécnicos. Es una propuesta de un gobierno absolutamente transparente y donde se elimina la impunidad. Yo a los 21 años desarrollé un proyecto millonario, hotelero. Después, unos años después también inicié otro en Punta Cana y en menos de 10 años, en términos de la cantidad, no de los operadores hoteleros, sino de la cantidad de habitaciones propietarias, éramos los primeros dominicanos en términos de cantidad de habitaciones. Al mismo tiempo, he sido un emprendedor toda mi vida, inicié también una fábrica de cemento y al mismo tiempo también tenemos las instituciones educativas donde mi hermano ha estado también de rector. Solamente hay que preguntarle a los que han sido accionistas de nosotros, que por cierto nos están apoyando, que han visto los resultados que nosotros hemos hecho, y unos resultados, María Cela, sin tener ningún tipo de relación con el gobierno, ni hacer negocios con el gobierno, sino todo con el sector privado, porque desde el año 1983, mi papá hizo un protocolo familiar de no hacer negocios con el gobierno. Y yo quiero que eso lo comparen con los demás candidatos, con el patrimonio de los demás candidatos, porque es importante que se conozca de dónde viene el patrimonio de cada claro. quien. Y en el debate nosotros podemos explicar eso.
Luis, faltan 45 días para las elecciones y vemos que todavía no hay una decisión con el tema del voto en el exterior. ¿Usted siente que se están dando los pasos necesarios para que eso sea posible, para que los dominicanos que viven en Estados Unidos, España, Italia puedan votar? Mira, Diana, no existe ninguna razón para que no se pueda votar. Si tú has visto, especialmente en Estados Unidos, y ya se están variando también en Europa, las últimas comunicaciones, tanto del Departamento de Estado como del Estado de Nueva York, como de la Ciudad de Nueva York, ellos están totalmente abiertos. Esa era la restricción. Por lo tanto, nosotros y todos los partidos, con excepción, tengo que decirlo, del PLD, estamos totalmente de acuerdo con iniciar, y debe de haber votación en el exterior. Claro, está la Junta Central Electoral dando los pasos para que eso sea posible. Para que los dé. Y yo quiero hablar con mucha claridad. La Junta no tiene razón, ni le puede explicar al país que no se haya votación en el exterior. Ya no tiene excusa para hacerlo. Y que actúen independiente. Que actúen de manera independiente y que no sean presionados por el gobierno, porque ellos no tienen explicación y quedarían, primero, eso es inaceptable para nosotros, y quedarían muy mal ante Estados Unidos y los diferentes niveles de gobierno que han dicho claramente que no tienen ninguna objeción y que se le están facilitando. Ahora, si fuera por el PLD, no habría votaciones ni en Nueva York, ni en Higüey, ni en República Dominicana, ni en ningún lugar, para que ustedes estén claros. Bueno, ayer Participación Ciudadana en un comunicado dijo que aún falta por designar el 45% de los funcionarios de colegios electorales en la circunscripción número 1, son 3 en el exterior, el 27 en la número 2 y el 10 en la número 3. En total faltarían 3.300 para un 37%. En algunos lugares clave el retraso es mayor, como en Nueva York, donde falta el 53%, o en Nueva Jersey, con un faltante de 56%, porque aquí son los locales, son también las personas que van a trabajar en las mesas de votación, y es el entrenamiento, son 3 pasos, pero la Junta dijo, eso depende de los estados, de los gobiernos, pero les pidió a todos ustedes propuestas. Muchos partidos han dicho que sin el voto en el exterior no serían legítimas del todo estas elecciones. ¿Ustedes concuerdan también con eso? Yo lo que te digo es que no hay razón para que no exista, y ahí está el personal que trabajó en los años anteriores. Y tú sabes que es un voto manual, ahí no hay ninguna ciencia. Y si pueden utilizar el mismo personal que participó en las elecciones de 2016, que son los que están utilizando. Quizás ese personal no esté inscrito, pero lo que quiero decirte es que hay tiempo y están las condiciones para hacerlo. Incluso a finales de este mes, a finales del mes de junio, van a haber elecciones allá en Nueva York. En Estados Unidos, en Nueva York, las demócratas el 23. Básicamente, tú sabes que las primarias allá son por estados y con fechas diferentes. Estoy hablando del estado de Nueva York. En Nueva York pueden ser presenciales, pero por ejemplo en España quizás podría haber más objeción, y ellos han dicho que utilicen el voto postal. Muchas organizaciones incluso... Estamos de acuerdo en Europa, hay diferentes vías. Pero en España, que es donde está la mayor cantidad de votantes, y después en Italia, de votantes dominicanos, ya también están flexibilizando la votación, y no veo mayores problemas para que se realice. ¿Debate de candidatos? Mira, ¿debate de candidatos? Sí, yo te quiero decir algo. Yo no debería aceptar ir a debate por la cómoda ventaja que nosotros tenemos. Sin embargo, como yo he sido coherente y fui en el 2016 a un debate, y mis asesores me dicen, no vaya a un debate, el que está arriba no va a debate, cuando no es obligado, que yo pienso que debería de ser ya hasta por la ley electoral incluir que tenemos que ir a un debate, pero siendo coherente con lo que he propuesto en mi vida política, nosotros estamos abiertos a cualquier debate. Luis, el país que va a recibir, quien sea que gane, y en caso de que seas tú, va a ser un país complicado, va a ser una situación complicada. ¿Por qué tú quieres coger el timón en medio de esta situación? Porque, Diana, el liderazgo no es para los tiempos buenos, el liderazgo es para los momentos difíciles. Y nosotros estamos preparados, no tenemos temor, lo que sí
nosotros tenemos toda la pasión y toda la energía. Sería una irresponsabilidad decir, bueno, mira, yo me retiro porque estas son situaciones muy difíciles. No, el liderazgo se prueba en estos momentos. Y a nosotros nos ha tocado incluso desde el punto de vista político momentos muy difíciles. Recuérdate que en el para el 2015 nos robaron un partido y nosotros tuvimos que ir a las elecciones apenas con un partido que tenía 1 año y 3 meses y sacamos un 35%. Y digo, nos dejaron un 35%. Y ahora somos el principal partido, lo cual es una proeza. Somos el principal partido de la República Dominicana. Nos suspendieron unas elecciones en febrero, fuimos a unas elecciones diferentes en marzo. O sea, nuestra vida política no ha sido fácil, ha sido de retos. Y nosotros hemos respondido correctamente a esos retos. Y a nosotros sí es cierto que vamos a tener un reto con esta nueva situación económica, pero que no le quepa duda a la población dominicana, que estamos preparados, que vamos a hacer una gran unidad nacional para discutir los planes y las decisiones que tenemos que hacer. Que en un tiempo bastante corto, vamos a llevar a la normalidad a la economía dominicana. Y de ahí entonces, los mejores momentos de nuestro país van a llegar, los mejores tiempos, con más seguridad en nuestras calles, con hospitales y con una ley de seguridad social aplicada a todo el 100% de la población, con un gobierno que va a facilitar el empleo, que no quepa duda a la República Dominicana que los mejores tiempos están por llegar. Buena suerte, Luis. Esperamos que este proceso culmine el 5 de julio, que no tengamos que ir a una segunda vuelta porque este país no aguanta más. Ustedes están contando con que va a haber un nivel de abstención, especialmente en las personas mayores de 60 años o que tienen condición de base, alguna enfermedad de base, pero definitivamente tenemos que salir de todos estos procesos electorales el 5 de julio. Y si le toca... El 5 de julio. Y si te toca ser el nuevo líder de este país, que por favor se haga justicia con este pueblo y con tanto que nos han robado. Nunca olviden esa promesa y que no haya vacas sagradas. Estamos cansados de escuchar promesas que después que se sube allá arriba se olvidan. Gracias por haber estado. No vamos a hacer el cambio, María Cela. No tiene sentido este esfuerzo que hemos hecho durante muchos años. Nosotros vamos a hacer un cambio real en este país, donde los dominicanos se sentirán orgullosos de su gobierno. Buena suerte. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta mañana, jueves, y ya puedes seguir trabajando, Luis. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Que la pasen bien. Gracias.